Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Lo primero por estar acompañándome hoy aquí a todos, trader, a todos los amigos. También dar las gracias a FX Street. Muchísimas gracias, por favor, por hacer posible una vez más este webinar de sistema de trading como modelo de negocio que, bueno, pues estamos aquí impartiendo en FX Street. Eh, y vamos a empezar hoy con este webinar que tiene un título importante, ¿no? Cómo evitar el error número uno y principal, ¿no? Precisamente la ausencia de un plan de negocio, ¿no? Bueno, normalmente, bueno, lo primero que tengo que decir es que mi enfoque no ha cambiado desde los últimos años, no exactamente desde que empecé, porque digamos que sí que he sufrido una evolución lógica, ¿no? Digamos que de hace unos años atrás hasta ahora, el enfoque prácticamente, mi enfoque sobre el sistema de trading, sobre cómo entrar, cómo salir en los mercados, sigue siendo exactamente pues el mismo. Dicho eso, por lo general, eh, imaginemos que nos preguntamos, por ejemplo, el euro dólar, parece que está subiendo, aquí tenemos al euro dólar, bueno, parece que tenemos una tendencia alcista. Eh, el dólar neozelandés con el cruce dólar también, parece que tenemos una tendencia alcista. Por ejemplo, el oro, aquí tengo el oro, este es el oro, parece que tenemos una tendencia alcista. Bueno, el petróleo, etcétera, cualquier instrumento financiero, ¿no? Por ejemplo, el índice del dólar, lógicamente ya sabemos por las correlaciones que si tenemos un euro dólar ascendente, un índice del dólar en diario equivalente sería descendente, es decir, preparado para ventas, ¿no? Es decir, parece que la tendencia es descendente bajista. En cualquier caso, la pregunta que yo me hago es que, bueno, esto está, por ejemplo, subiendo, el euro dólar, bueno, ¿dónde debo de entrar? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y de todas estas velas, hay muchas áreas, muchas líneas aquí. ¿Qué es lo que debería yo de hacer, ¿no? Para entrar, ¿en qué me debería de enfocar para entrar en el mercado? ¿Dónde debo de comprar? Bueno, pues la respuesta que yo personalmente considero que nos deberíamos de hacer con otra pregunta es, muy bien, ¿y dónde vamos a salir si estamos equivocados? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de entrar en el mercado. ¿Y dónde vamos a salir si estamos equivocados? Es importantísimo. Claro, normalmente nosotros no pensamos en esto, vemos la tendencia ascendente, bueno, y nuestra mente, que está adaptada, pues, al no fallo, vamos a decirlo así, porque las profesiones que tenemos, porque los trabajos que tenemos hoy en día, porque nuestra educación, porque nuestros estudios primarios, sabemos perfectamente que están enfocados a un acierto de un 100% y en nuestra mentalidad no está nunca decir, bueno, pues si fallo, ¿dónde voy a salir? No tiene ninguna, ninguna, ninguna idea, ¿no? Porque, bueno, pues está ahí y nos descoloca. La cuestión es dónde debo de situar el stop. Eso es muy claro. Pero bueno, todavía no hemos terminado, porque una vez que nos respondemos a esa pregunta, ¿dónde vamos a situar el stop? Viene la siguiente pregunta, que es ¿dónde vamos a salir en caso de que casualmente estemos acertados? Es decir, tenemos muy claro ya dónde vamos a salir por esto, pero también necesitaríamos saber dónde vamos a hacer esa salida, ¿no? Por objetivos. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo al euro dólar en diario. No voy a limpiar el gráfico que bueno, pues hay una serie de rayas que vamos a ir haciendo despacito, ¿no? Y lo primero que yo observo, ya sabemos, en el trading como modelo de negocio, ya vemos la forma que tenemos de actuar, ¿no? Respecto de los mercados, cómo reconocemos el patrón, cómo reaccionamos a nuestro patrón y cómo lo repetimos. Lo primero, comentarles que tengo este indicador, que es lo que llamo el ciclo de mercado. Este ciclo de mercado simplemente son las tres medias de 34 exponenciales. De acuerdo que si, bueno, cuando los precios están por encima, como posibilidad yo buscaré compras. Cuando los precios están por debajo, como posibilidad yo buscaré ventas. Posibilidad.
Por lo tanto, una vez que ya tengo mi ciclo de mercado establecido, la primera pregunta que yo me hacía hoy, bueno, y si estoy equivocado, ¿dónde voy a salir? Bueno, pues parece lógico que si estoy definiendo unas posibilidades de compra por encima del ciclo de mercado, parece muy lógico que la frontera, es decir, los puntos en los cuales ya esas serie de operaciones que yo podré buscar, encontraré o no, está claro que tienen un límite y el límite, en este caso, según mi gráfico, ¿no? Según mi sistema de trading, mi ciclo de mercado, está claro que está definido por la parte baja de mi ciclo de mercado. Es decir, si yo tengo un ciclo de mercado, en este caso yo tengo este, pueden tener otro, definido como por encima posibilidades de compra, por debajo posibilidades de venta, está claro que si busco posibilidades de compra, la primera pregunta queda resuelta con la parte baja, es decir, si el precio directamente cambiara de zona de compras, digamos, a zona de ventas, en este caso, hoy, justo ahora mismo, este nivel de aquí, el 1,2083 para el euro dólar, diríamos que efectivamente ahí ya no tiene ningún sentido de hablar de compras. Por lo tanto, mis stops, o al menos como primera aproximación, ya sabemos que tienen que estar rondando cercano a esta parte baja, no exactamente aquí, no tienen por qué estar aquí, pueden estar a unos pips más abajo, bueno, por seguridad, pero ya hemos definido la primera pregunta. Nos queda definir todavía la segunda pregunta, porque claro, debemos de pensar, siempre se dice que el 90% de los traders pierden dinero, de futuro, materias primas, commodities, etcétera. Y bueno, pues yo siempre digo, ante esa afirmación, yo siempre digo lo mismo. Efectivamente, tienen razón, el 90% de los traders de futuros, de forex, de commodities, lo que no tienen es un plan de negocio establecido. Es decir, cuando uno gana, no sabe, y cuando uno va haciendo dinero, no sabe ni por qué va haciendo dinero. Cuando uno pierde, que es aún peor, tampoco sabe por qué pierde. Como no sé ni por qué gano ni por qué pierdo, al final lo que hago es esa, digamos, esa táctica que estoy siguiendo sin saber por qué, aleatoria, es un trading un poco aleatorio. Cuando empiezo a perder, porque en los mercados no existen certezas, continúo ejecutando esa estrategia. ¿Qué es lo que me va a suceder? Voy a perder aún más todavía. Y es decir, que todo aquello que potencialmente parecían ganancias, realmente que al final se convierte en una gran pérdida. No sé si les va sonando algo, porque a lo largo de mi vida yo les aseguro que sí, de profesional como trader, yo les aseguro que sí que me suena esto a muchísimo, ¿no? Falta del plan de negocio establecido. Eso es lo que realmente significa que si yo estoy acertado, debo de saber por dónde salir. Si no estoy acertado, también debo de saber perfectamente por dónde salir. Por lo tanto, consejos fundamentales antes de empezar con el análisis del euro dólar. Primero, tengamos muy claro cómo y dónde vamos a entrar en el mercado. Lo vamos a buscar hoy. ¿Cuánto dinero vamos a arriesgar? Y en cada una de las operaciones que vayamos a hacer en el mercado, de nuestra cuenta de trading. Eso tiene que estar perfectamente acotado. Siguiente consejo. Bueno, ¿cómo y dónde voy a salir? Como hemos dicho, si estamos equivocados, si las cosas no van bien, bueno, somos humanos, en el trading no certezas, ¿qué es lo que debo yo de hacer para salir? ¿No? ¿Dónde? ¿En qué punto exacto? Segundo, ¿qué ganancia voy a tener si estoy acertado? ¿Y dónde tengo que salir si estoy acertado? No puedo estar por estar en el mercado. Si tengo razón, ¿cuál es el punto en el cual debo salir? Y si tengo razón, ¿cuánto dinero voy a llegar a hacer? Es decir, exactamente lo que acabamos de definir con estos primeros enunciados o primeros consejos, o como lo quieran llamar, el riesgo recompensa de la operación. Tengamos un nivel de seguridad por si surge algo inesperado, nunca se sabe. Surge algo inesperado, ya hemos visto que la volatilidad de repente se establece y surgen cosas inesperadas, debemos de tener un margen de seguridad por si acaso, una idea aproximada de cómo entrar en el mercado y dónde, si se cumplen las expectativas y qué pasa si no está haciendo el movimiento esperado. Lógicamente salir, inmediatamente salir. Por lo tanto, una vez visto estos consejos y comentado un poco, ¿no?, de la forma
del plan de trading que deberíamos de tener sean, bueno, yo tengo mi plan de trading que es exactamente este, que lo vamos a echar un vistazo ahora mismo. Fíjense que lo primero que yo observo en el euro dólar es que estamos en esta barra de aquí, en las últimas velas, estamos por encima de mi ciclo de mercado. Entonces, ya he definido el punto en el cual esta operación, digamos, de zona de compras ya no tiene ningún fundamento. Se basa en el nivel 1.2083, que es justamente la parte baja de mi ciclo de mercado o cercano a él. En el momento que el eurodólar cambió de transición de zona de ventas a zona de compras, ya lo vimos, se nos hace un primer pivote de máximos. Recordamos que un pivote de máximos como este simplemente es una vela que tiene dos a la derecha, dos o más a la izquierda, dos o más velas, cuyos máximos en este caso no lo superan. Hablamos de pivotes de máximos que me definen las líneas de compras. Un pivote de máximos como este, por ejemplo, yo podría perfectamente unirlo con su inmediato a la izquierda superior. Aquí tenemos este pivote de máximos. Hay más, nos ha hecho muchos más pivotes de máximos en el mercado. Seguimos buscándolos. Aquí tengo otro. Fíjense que este no es pivote de máximos. No es porque solo tiene una vela por la derecha. Sí que cumpliría por la izquierda la condición de tener dos o más velas, pero por la derecha la segunda lo superó. Por lo tanto, no puede llegar a ser nunca pivote de máximos y continuamos buscando siguiente pivote de máximos, aquí lo tenemos. Fíjense que se puede volver a unir con su inmediato a la izquierda, en este caso superior. Produce una línea descendente como posibilidad de compras. Seguimos buscando pivotes de máximos. Fijemos que aquí tenemos otro pivote de máximos que también lo podemos unir con su inmediato a la izquierda superior y trazamos la correspondiente línea descendente. Y así vamos trazando líneas hasta que llegamos pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior, pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior. Y acabamos de definir, en principio, todas las líneas de posibilidad de compras que tenemos en el euro dólar, pivotes de máximos, una vez que el euro dólar fracturó y cambió de ciclo de mercado de ventas a compras en esta tendencia ascendente. Por lo tanto, una de las primeras premisas de qué debo hacer también, ¿no? Si debo comprar, si debo vender, ya lo tengo más o menos claro. Debo de tratar de buscar compras hasta que el euro dólar o mientras que el euro dólar se mantenga por encima de este nivel. ¿De acuerdo? Punto 2. ¿Cómo entrar? ¿Dónde situar el stop? ¿Dónde salir por objetivos? Bueno, pues vamos a ver que cada una de las líneas ha sido fracturada con esta vela de aquí y además entra en acción el segundo indicador, que no lo había comentado hasta ahora, es el indicador de momento. Fíjense que la fractura se produce con momento, es positivo. Digo que se produce con momento cuando el OSMA, que es el Moving Average of Oscillator, simplemente es un MACD. Cuando la rápida del MACD está cruzada por encima de su lenta, el OSMA se nos sitúa, digamos, por encima de la línea, de su línea cero, positivo. Diremos que apunta a compras. Cuando el MACD, su rápida, se sitúa por debajo de su lenta, diremos que el OSMA se sitúa por debajo de su línea cero, por lo tanto diremos que apunta a ventas. Diremos que tiene momento cuando la vela se fractura apuntando correctamente hacia ese lado. Por ejemplo, esta vela de aquí, que estábamos analizando, se produce con momento porque está apuntando a compras por encima del ciclo de mercado de compras y el indicador de momento por encima de cero. Por lo tanto, diremos, correcto, ha sido fracturada con momento esta primera línea. Segunda línea, vamos a echar un vistazo a esta vela y observamos que el indicador de momento está por debajo de cero. Fíjense que está por debajo de cero, exactamente, ahí lo ven, menos 0,00, en fin, por debajo de cero en esta fractura de la vela. Por lo tanto, diremos que esta línea no ha sido fracturada con momento. Como no ha sido fracturada con momento, la puedo eliminar porque no me va a valer para control de riesgo. Seguiré buscando velas. Fíjense aquí. La siguiente línea que he dibujado, se produce la fractura exactamente en esta vela. En esta vela que efectivamente vuelve a producirse con momento. El momento es positivo, digamos por encima de cero, apunta a compras, por lo tanto es una línea válida. La dejo, sigo buscando. Fíjense que he realizado aquí otra fractura, nos vamos al indicador de momento y efectivamente
también se ha producido con momento esta otra línea que tenía el pivote de máximos inmediato a la izquierda superior un poquito más arriba, lo tenía justo aquí, en este. Por lo tanto, la podemos dejar también. Y vamos a por la última línea que acabamos de observar, que bueno, pues esta última línea observamos que todavía no ha sido fracturada. No hay ninguna vela que haya fracturado a la línea. Por lo tanto, no podemos decidir todavía si se ha fracturado con o sin momento. Control de riesgo. Vamos a empezar a controlar el riesgo por la primera línea. La primera línea que tenemos aquí, tenemos cómo trazamos el control de riesgo con nuestra herramienta de Fibonacci, como siempre hacemos. Desde el punto más cercano, el pivote a la fractura, en este caso es esta, ahí sitúo mi 100%, el 0% al punto más alejado. Fíjense, importante, se fractura con momento. ¿Debo de correr yo detrás del riesgo? ¿Debo de correr yo detrás del precio? No, no debo de correr detrás del precio. Debo de controlar mi riesgo. Mi riesgo, eso es obligatorio. Por lo tanto, ya tengo definido mis puntos de entrada. Para definir los puntos de entrada y de salida, ahí exactamente es donde se define el control de número de lotes, es decir, el riesgo, la cantidad de dinero que yo voy a perder, esos consejos y eso que comentábamos, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero voy a perder yo exactamente? Bueno, pues una vez que se fractura la línea, voy a esperar a que el precio haga un pequeño movimiento descendente. ¿A qué niveles? Pues a ser posible a los niveles, al mejor riesgo recompensa siempre lo voy a tener en el exactamente, en este caso, en el nivel 78. Fíjense que el primer nivel libre de Fibonacci al otro lado del ciclo de mercado, donde yo debería de situar mi stop, exactamente es el 61.8. Para esta línea que estoy analizando el riesgo recompensa, aquí lo tenemos, 61.8. 61.8. Riesgo recompensa del 78-61. El riesgo recompensa del 78-61, ya alguna vez lo hemos visto, es sencillo porque el 78-61, aquí lo tenemos, por ejemplo, a nivel 127, es prácticamente 1 a 3. 2.89. Al nivel 161 es prácticamente 1 a 5, porque es 4.95, se ve claramente ahí en esa tabla que he hecho. Por lo tanto, puntos de entrada, ya tenemos definido la entrada, ya tenemos definido la salida. Primer nivel de Fibonacci libre. Por lo tanto, este número de puntos, en este caso, que son 64 puntos, 64 pips, son los que voy a utilizar para calcular el número de lotes. ¿Cómo? Pues sencillamente, si yo tengo un ejemplo de $5.000, de 5.000 euros, la cuenta que cada uno tengamos, si estoy haciendo operaciones al 1% y para esta operación destino pues esos 50 dólares, euros o lo que corresponda, pues simplemente habrá que dividir esos 50 dólares o euros entre el número de pips, en este caso esos 64, teniendo en cuenta que mi cuenta es una cuenta estándar, mini, normal y corriente en que cada punto es un euro o un dólar o la cuenta que tengamos. Entonces nos saldría el número de mini lotes a mercado que podíamos haber establecido en esta compra con stop justo en 61. Si hemos dicho que el 127 era prácticamente 1 a 3 y el 1 a 5 lo teníamos de este 78-61 en 161, lo lógico esperar a 161. Pero seguimos hablando de esta primera línea. ¿Qué pasa si el precio, si no llega todavía a mi 161, nivel que estoy esperando, y el precio fractura la línea? ¿Tiene algún sentido que yo continúe con mi stop en 61? No tiene ningún sentido porque cambiaremos de compras a ventas y habrá que analizar otras opciones. Motivo por el cual yo, una vez que el ciclo de mercado, digamos que me sitúa mi nivel de entrada, que en este caso, por ejemplo, como mejor opción, el 78, quedamos con ella por ser una de las mejores opciones. Podríamos haber perfectamente dividido la operación en dos, una entrada en 88, que tiene un poco peor riesgo recompensa que el nivel 78, dividir la operación en dos parcialmente con el mismo stop. Está bien hecho eso también. Bueno, simplemente ambos niveles, tanto el 88 como el 78, en este caso estarían en zona de ventas y yo mi stop lo debería de haber ido moviendo a lo largo de mi ciclo de mercado por la parte baja, porque así está definido. Por lo tanto, si el precio quiere cambiar de compras a ventas,
yo, bueno, tendré minimizado el riesgo. Es más, en este momento tendré este pequeño segmento positivo a mi favor, esperando ese 161, que es realmente lo que estoy esperando, donde sé que está el 1 a 5 concretamente, por ejemplo, de la operación 78. Seguimos. Una vez que hemos visto esta línea y vemos cómo manejar, gestionar, donde, por ejemplo, puedo ubicar o puedo dejar los niveles de stop, donde puedo recoger mis ganancias, dónde están mis entradas, cómo calcular el riesgo recompensa, cómo calcular el número de lotes y tener perfectamente establecido mi plan de negocio. Paso a la siguiente línea válida, porque recordemos que esta la hemos eliminado por no tener momento. Siguiente línea válida estaba exactamente aquí arriba. Fíjense, tenemos otra línea, pivote de máximos, y bueno, pues ahora tenemos una forma de añadir, de volver a, digamos, de reentrar en el mercado, volver a incrementar mi posición. ¿Hasta dónde nos llevará? No lo sabemos. Nosotros, como en espera, estamos al 161 con 1 a 5, con el riesgo controlado en la parte baja del ciclo de mercado de la primera línea. Vamos a ver qué ocurre con la segunda línea válida. Fíjense que vuelve a fracturarse. Hemos dicho que se fracturaba con momento, porque el indicador estaba por encima de cero. Bien, aquí vamos a esperar ese movimiento hacia abajo a nuestros áreas de control. Si nuestros áreas de control, en este caso, fíjense que aquí está el 88 y aquí el 78. Primer nivel libre al otro lado del ciclo de mercado. Fíjense, donde yo debería de haber situado en esta vela, justamente aquí, el stop justamente está el nivel, fíjense, 61.8 otra vez. Para el cálculo del número de lotes, volvemos a tener 78,61 como posibilidad y 88,61, de los cuales observamos que no se ha dado ninguno, es decir, que el precio realmente no bajó no hizo ese pequeño retroceso necesario para control de riesgo. No, pues si no lo ha hecho, no podemos estar en el mercado en esta línea. Es más, si el ciclo de mercado sigue subiendo y sitúa mi nivel 78 en una zona de ventas como es justamente ahora, digamos que yo no puedo comprar en esta zona de ventas. Por lo tanto, diré que esta línea analizada ahora ha quedado invalidada porque no voy a poder comprar en mis niveles de control preferidos 88, 78 por estar directamente el 78 en zona de ventas. Por lo tanto, esta línea que ha quedado invalidada podré también eliminarla. Y me centraré, no ha podido ser, no he podido añadir contratos o posición a mi operación activa, que partió exactamente de aquí, y pasamos a la siguiente línea. Fíjense, la siguiente línea, que la tenemos aquí arriba, que también se produce, hemos dicho, con el momento de la fractura, tiene otro control de riesgo. El control de riesgo, volvemos a trazar Fibonacci desde el pivote más cercano a la ruptura, el 100%. Exactamente, la fractura está aquí. Fíjense, el pivote más cercano, el 100%, el 0% al punto más alejado. Por lo tanto, esperaremos a que haga ese pequeño retroceso del precio a nuestros niveles que hemos dicho preferidos por control de riesgo, porque cuando el precio llega al nivel 127 o 161, que son las primeras extensiones de Fibonacci, tenemos el riesgo recompensa que esperamos, 1 a 3, 1 a 5, el correcto, el que nos conviene. Ese es el motivo por el cual esperamos a este tipo de niveles, no es otro. Fíjense que, aunque fuera por 2 pips, ese no ha sido alcanzado todavía. Por lo tanto, el mejor riesgo recompensa 78-61, porque volvemos a tener el nivel 61 en zona de ventas como primer nivel para el cálculo de lotes, cálculo de stop. Fíjense, con este número de pips, pero no se ha dado en este caso por 1, por 2, por 3 pips, pero realmente no se dio. Sí se dio el nivel 88, por lo tanto podríamos perfectamente estar en un 88-61. Cálculo del número de lotes. Lógicamente, a medida que va aumentando la línea, van cambiando. Tenemos pips
distintos para calcular el número de lotes respecto del 88 al stop 61. En este caso, ahora tendríamos aproximadamente 145 puntos para el cálculo del número de lotes. Claro, esto es dinámico y se va moviendo de esta línea. Por lo tanto, podríamos perfectamente estar comprados y añadidos en el euro dólar con el objetivo nuevo, porque esta línea es nueva, tiene una nueva proyección distinta a la anterior. Fíjense que yo había pensado en este 161 respecto de la primera línea, ahí lo ven, y ahora estamos hablando que tenemos una proyección al 127, por ejemplo, para esta línea segunda válida que me ha dado opción en el nivel aproximadamente en el área 1.2380, 1.24. Bueno, esta sería la forma de evitar, ¿no? Esa falta de plan de negocio, por ejemplo, con el euro dólar. Vamos, una vez que hemos visto el euro dólar, por ejemplo, vamos a echar un vistazo pues, a otros activos. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a la libra dólar, podemos echar perfectamente un vistazo a la libra dólar. Igualmente, podemos hacer perfectamente el mismo análisis que hemos hecho para el euro dólar. Si nos fijamos, hay una serie de pivotes de máximos que se han desarrollado en esta tendencia alcista. Y la pregunta que yo me hago es exactamente la misma. ¿Dónde debo de entrar? ¿Dónde debo de salir? ¿Qué objetivo debo de tener? Bueno, pues para lo cual vamos a limpiar el gráfico una vez más, vamos a limpiar el gráfico y vamos a ir haciendo las líneas poco a poco. Fíjense que volvemos a tener el precio, zona de ventas, cambio. Tenemos aquí el cambio de zona de ventas a zona de compras. Y a partir de aquí, la libra dólar se mantuvo en zona de compras, hasta justamente la vela actual. La vela actual, que además, fíjense que empezamos a buscar pivotes de máximos. El primero que encuentro es un pivote que lo llamo de rango pequeño, es decir, fíjense, pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior. Estoy hablando de esta línea que estoy moviendo, que cuando yo voy a controlar el riesgo de esa línea, observamos que no hay ningún nivel de Fibonacci al otro lado del ciclo de mercado. Por lo tanto, no puedo analizar el riesgo recompensa. Yo no podría entrar en esa línea porque no se cumple la premisa de el stop loss debe de estar en una zona donde la orden de compra ya no tenga validez. Si estoy hablando de compras, en zona de ventas. Por lo tanto, esta línea, como es una línea de rango estrecho, pequeño, yo no puedo controlar el riesgo de ella y la elimino directamente. Sigo buscando pivotes de máximos. Fíjense que tengo aquí otro pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior. Volvemos a trazar otra línea. Esta otra línea sí que podemos controlar el riesgo de ella, pero primero vamos a echar un vistazo antes de controlar el riesgo, que sería desde la zona, desde el pivote más cercano al punto de la fractura. Pero primero hay que echar un vistazo a ver si se ha producido la fractura con o sin momento. Fíjense que el momento está por debajo de la línea cero para esta línea. Por lo tanto, tenemos que decir que la línea actual que estoy estudiando es inválida, no puedo controlar el riesgo de ella porque su fractura se produjo sin momento. Apuntaba a ventas y yo, como posibilidad, estoy buscando compras. Seguimos buscando pivotes de máximos. Tenemos aquí otro pivote de máximos con sus dos velas a la derecha y dos o más a la izquierda. Por lo tanto, sí que podríamos trazar el riesgo recompensa de esta nueva línea. Se produce la fractura, fíjense que se produce aquí la fractura, y esta fractura sí que se nos ha producido con momento. Fijemos que el indicador de momento estaba por encima de cero justo cuando se produjo esa fractura. Por lo tanto, podemos analizar el riesgo recompensa de esta línea. Primer nivel para el stop. Primera situación. ¿Dónde voy a salir si esta operación no resulta bien, no tiene validez? Primer nivel de Fibonacci libre al otro lado del ciclo de mercado. Fijémonos que a la fractura hace el pequeño rebote hacia abajo en mis niveles 88 y 78. Por lo tanto, yo perfectamente podría haber estado en entrada en esos dos niveles.
salida por stop, lo que acabamos de decir, primer nivel de Fibonacci libre, ciclo de mercado, el primer nivel de Fibonacci libre al otro lado en zona de ventas donde una operación de compras no tendría ninguna validez. Nos fijamos que exactamente en este caso es el 50%. 50, número de puntos pips para calcular el número de lotes según mi capital. Tenemos que destinamos el 1% otra vez de esos $5.000, euros, 50. Es un ejemplo. Número de pips, de puntos para calcular el número de lotes. Habría que dividir esa cantidad de dinero destinada a la operación. Importante saber lo que voy a perder en mi plan de trading entre este número de pips, exactamente unos 160 puntos, 160 pips para cálculo del número de lotes y así poder establecer mis puntos a mercado. Riesgo recompensa de esta operación, puntos donde yo voy a salir, nivel de Fibonacci, 127 como mejor opción, en este caso, imaginemos 161. Son proyecciones de esta última línea que se han hecho. 161. El 78,50 tiene un riesgo recompensa distinto. Si nos vamos, por ejemplo, a mi tabla de riesgo recompensa, simplemente una vez que hemos calculado ya el número de pips, el número de lotes, pues ya nos olvidamos del número de pips y nos quedamos con los porcentajes. Fijemos que un 78, por ejemplo, en este caso hemos dicho que el stop era 50. Por lo tanto, una entrada en 78 con un stop en 50 al primer nivel y segundo de extensión de Fibonacci al 161 no nos daría el 1 a 3 por muy poquito, 2,91, pero estaría bastante bien y bastante aceptable. Por lo tanto, es una operación en riesgo recompensa, todo lo que supere 1 a 3, que siempre voy a considerar positivo para mí. Por lo tanto, yo perfectamente podría tomarla, sí señor, podríamos tomar esta operación libra-dólar con entrada en 78 y todavía está vigente, todavía está activa. Si nos fijamos, no ha llegado a ningún nivel a ninguna extensión. Por lo tanto, sí es verdad, si no ha llegado a ninguna extensión, sí que es cierto que podría salir por stop todavía. ¿Cuándo debería yo de poder minimizar el riesgo y poder salir por stop minimizando el riesgo? Cuando el ciclo de mercado supere al siguiente nivel de Fibonacci, es decir, que el 61,8 lo sitúe en zona de venta, yo ya podré en ese justo momento mover mi stop al 61,8 y así conseguiré minimizar el riesgo. En caso de que la operación salga por pérdidas, saldrá con menos pérdidas. Habré minimizado el riesgo de todas esas operaciones porque me ha dejado el gráfico hacerlo, de todas esas operaciones que potencialmente pueden salir en una pérdida porque no buscamos certezas. Maximizar el riesgo, ¿cómo? Dejando correr el precio, dejando correr el beneficio, tratando de llegar al nivel de recompensa más aceptable para mí, que en este caso he calculado al 1 a 3 al 161. Vamos a seguir viendo en la libra dólar y seguimos con los pivotes de máximos. Esto es el último, el que está activo, pero podemos perfectamente seguir viendo. Aquí tenemos otro pivote de máximos que con su inmediato a la izquierda superior se traza la correspondiente línea. Y si nos fijamos, la fractura que se produce en esta vela, en este caso, por lo tanto podré yo dibujar mi 100% en el punto más cercano a la fractura, en el pivote. El 0% al punto más alejado, como siempre hacemos. Se ha producido la fractura con momento. El momento estaba por encima de su línea cero. Al estar por encima de su línea cero, decimos que la línea se ha fracturado con momento y es válida para el control de riesgo. Muy bien, pues 100% como hemos situado aquí, 0% en el pivote más cercano a la fractura, 0% en el punto más alejado y esperamos ese pequeño retroceso. En este caso, no se ha llegado a dar el nivel 78. Está todavía libre. En el momento de la fractura sí se dio en el 88. Ese es el motivo por el cual siempre digo que es conveniente dividir la operación en dos.
un porcentaje, si queremos mayor, al mejor riesgo-recompensa, y por si acaso no se da, un porcentaje al que tiene un poco peor riesgo-recompensa, pero que tampoco está mal, que sabemos que es prácticamente 1:3 al 161, en caso que, por ejemplo, fuera el 88-61 o el 88-50 que acabamos de ver. Entrada, aquí sigue 88, punto en el cual esta operación no era válida. Primer nivel de Fibonacci libre, al otro lado del mercado. Si estoy analizando este grupito de velas que son las que me dieron entrada, el primer nivel de Fibonacci era exacto el 50. En este caso, para el cálculo de lotes de esta línea, yo tenía que haber dividido la operación en dos, si quiero. Si no dividí la operación y me quedé con el mejor riesgo recompensa, pues lógicamente no estaré en el mercado, en esta línea, porque el precio no vino a rellenar mi nivel 78. Si dividí la operación en dos, el número de lotes para el 88 sería calculado con este número de pips. Son velas diarias, son rangos diarios, por lo tanto son importantes, ¿no? El número de pips para el nivel 88 y este hubiera sido para el nivel 78. Fijémonos que mientras que el nivel 78 no esté en zona de ventas, la operación todavía sigue teniendo validez. Es decir, podría perfectamente tener validez, podríamos tener la orden pendiente de compra con nuevo stop y nuevo cálculo. Sí, porque como no se ha dado ahora el nuevo nivel al otro lado del mercado, zona de venta sería 61.8. Puesto que este nivel todavía no se dio. Nuevo cálculo tendría que realizar. Nuevo cálculo del número de lotes. En este caso serían 84 puntos. Mejor riesgo-recompensa. Un 78-61 siempre va a tener mejor riesgo-recompensa que un 78-50. Lo podemos ver en la tabla de riesgo-recompensas. Que si, por ejemplo, 78-50 o ponemos 78-61.8 al mismo nivel de Fibonacci, claramente vemos que a la primera extensión de Fibonacci en el stop 50 es 1:7, digamos que prácticamente 1:2 no llega. Sin embargo, con un riesgo-recompensa más ajustado, un 61.8 de stop, al mismo nivel, 127,2%, mismo nivel de Fibonacci, mismo nivel objetivo, el riesgo-recompensa nos mejora bastante. A 1:3, 2.89. Siempre buscamos 1:3. Recordemos que siempre tenemos que tratar de buscar como mínimo ese 1:3 por la ecuación del trader que ya hemos explicado en otros webinars anteriores. Motivo, el número de aciertos. Si yo tengo un 25%, algo tan bajo como un 25%, con operaciones 1:3, quiero recordar que este 1 es nuestra cesta, ese porcentaje que nosotros destinamos a cada operación, esa cantidad de dinero que hemos empezado hoy diciendo en el webinar, ¿qué cantidad de dinero voy a perder? Eso es lo que tenemos que saber antes de entrar, exactamente lo que voy a perder y la posibilidad de ganar 3 veces esa cesta, 3 veces esa cuantía que yo destino al trading, 1:3. Cada trader es igual, la suya según su capital para trading, porque lo que es el riesgo recompensa para todos será exactamente el mismo. Y con 1:3, con un 25%, yo al menos me aseguraré estar en un ratio de beneficios. Ahí diremos que tiene mi nivel cero, el 0%, de tal forma que si yo soy capaz de subir de ese 25%, lógicamente si bajo estaré en pérdidas. Si subo de ese 25%, normalmente estaremos en un 40, un 50%. Si subo el número de aciertos y consigo, por ejemplo, estar en un 40% de aciertos, ya estaré en beneficios. Digamos que ese 1:3 me permite tener un suelo del 25% como mínimo de aciertos, que en principio, bueno, es un nivel bajo, bastante bajo. Bueno, vamos a echar un vistazo por último también al oro. Vamos a echar un vistazo al oro. Fíjense el oro que tiene una subida escandalosamente libre, pero claro, volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Dónde debo de entrar? Pues fijémonos que si yo tengo el ciclo de mercado definido
donde hay la diferencia de compras a ventas, parece lógico que lo que tenga que hacer sea ajustarme a este nivel de como posibilidad de ventas, aquí justamente aquí abajo. Fíjense que ha fracturado una línea, la última, nos fijamos que ha fracturado la última línea con su pivote de máximos, estoy hablando de esta línea, la ha fracturado con momento, por lo tanto, yo sí podría controlar el riesgo de esa línea. Vamos a ver qué riesgo recompensa tiene. Nos fijamos para el oro, vamos a hacer un zoom mejor. Una vez que ya sabemos dónde viene el pivote de máximos, primer nivel para el stop. La pregunta que debo de resolver, ¿dónde está el nivel si estoy equivocado? Pues volvemos a ir a zona de ventas, primer nivel de Fibonacci libre para esa línea. Nos fijamos que es el 61.8. 61.8. Posibilidad de entradas. Bueno, posibilidad de entradas tenemos como siempre dos. La posibilidad de 78, la posibilidad de 88. Necesitaré realmente que el oro haga ese pequeño retroceso a rellenar mis niveles, con la esperanza que lógicamente vuelva a subir y continúe con las extensiones de Fibonacci, que es donde están mis objetivos. El riesgo recompensa ya estaría totalmente establecido y para el cálculo de la exposición utilizaría para el nivel 88 esta serie de puntos para cálculo del número de lotes o exposición a mercado del oro. En caso de esperar al mejor riesgo recompensa, que en este caso sería 78-61, este sería el cálculo del número de lotes, el número de puntos para el cálculo del número de lotes. Así que bueno, espero de verdad que les haya gustado esta explicación sobre trading, sistema de trading, primer error de trading, falta de un plan de negocio. Les quiero recordar que Forex Analytics, una de las plataformas, la plataforma de análisis de mercado más completa, por un dólar la pueden obtener los 10 primeros días en formato premium. Es una plataforma que, si se fijan, es muy importante de control de riesgo y puede sernos de gran ayuda si nos, por ejemplo, nos vamos al oro, al análisis del oro, a ver qué nos indica la plataforma de Forex Analytics. Si nos fijamos, tenemos los 5 tipos de análisis, que son el análisis macro, el análisis de velas, el análisis técnico, el análisis de onda de Elliott. Bueno, está en amarillo, en este caso implicaría en amarillo que no hay ningún, perdón, armónicos, no hay ningún armónicos, y el de onda de Elliott. Armónicos, H, recuerden que viene del inglés harmonics, por eso viene con la H. Tanto el oro como además estamos viendo la plata, ambos son muy alcistas. La plataforma me está diciendo que son alcistas, que en su análisis macro, y bueno, pues está apuntando, ¿no? Apuntando a los máximos, a esos 2075 como mínimo de máximos. Por lo tanto, sí que podemos estar estableciendo esos rangos de entrada, de salida que hemos establecido del orden de cómo controlar el riesgo en los mercados y esta falta de plan de negocio. Un abrazo muy fuerte, estoy muy agradecido a FX Street, a todos los que me han estado escuchando. Muchísimas gracias. Hasta otra, un abrazo muy fuerte y que todos se encuentren bien. Un saludo, chao.